Era casi de madrugada cuando me di cuenta de que no estaba cansado de las personas. Estaba cansado de mí, intentando ser comprensible para quien nunca tuvo la intención de entender. El celular quedó boca abajo, el cuerpo quieto, la cabeza demasiado ruidosa. Esa sensación extraña de haber hecho todo bien y aún así salir más pequeño de la situación. Cuanto más correcto intentaba ser, más espacio parecía existir para que me atravesaran. En silencio, la duda empezaba a infiltrarse, no como drama, sino como una lucidez incómoda. La percepción de que quizá el problema no era falta de carácter, sino exceso de exposición en un ambiente que nunca fue limpio. Despertar duele porque desmonta narrativas antiguas. Muestra que muchas cosas que yo llamaba ética eran miedo al enfrentamiento, que muchas cosas que yo llamaba paciencia eran postergación de límites y que parte de mi corazón limpio estaba siendo usado como terreno fértil por quienes no jugaban limpio. Tragar, racionalizar, adaptarse, esperar a que el otro se dé cuenta, todo eso parecía madurez, pero en algún punto empieza a oler a autoabandono con buenas intenciones, no por debilidad, por creer que el carácter sería suficiente. Este video no es sobre volverse frío, es sobre dejar de sangrar sin audiencia, es sobre reconocer el instante exacto en que el silencio deja de ser sumisión y se convierte en posición. Porque existe un punto en el que seguir explicándote no es evolución, es desaparecer lentamente mientras llamas a esa madurez. La percepción no llegó como rabia, llegó como un vaciamiento lento, casi educado, un tipo de claridad que no grita, pero reorganiza todo por dentro. Recuerdo el instante exacto en que cayó. No hubo confrontación ni escena. Fue en un detalle demasiado pequeño para volverse una historia contable, un comentario fuera de lugar, una decisión tomada sin mí, un acuerdo implícito roto con demasiada naturalidad. Y lo más perturbador no fue el acto en sí, fue la facilidad, la fluidez con la que ocurrió mientras yo todavía estaba preocupado por ser correcto. Ahí quedó claro, no estaba jugando mal, estaba jugando solo. Existe un choque específico cuando te das cuenta de que las reglas que organizan tu comportamiento nunca fueron compartidas, que aquello que tú llamas límite, respeto, palabra, cuidado, era solo tuyo. Un código interno tratado como si fuera universal, cuando en realidad era opcional para el otro. Y es ahí donde la mente intenta protegerse. Busca explicaciones más cómodas, minimiza, relativiza, dice que exageraste, dice que el otro no se dio cuenta. Dice que tal vez no te comunicaste bien, porque aceptar la verdad cuesta más, aceptar que alguien entendió perfectamente, y aún así, eligió seguir. Ese es el punto en el que la ingenuidad se confunde con el carácter. Sigues moviéndote como si estuvieras en un campo común, mientras el otro ya entendió que aquello es un tablero asimétrico. Tú crees que la coherencia incomoda, que la postura educa, que el silencio señala madurez. Mientras tanto, el otro prueba, avanza, retrocede medio paso y avanza de nuevo, siempre dentro de tu margen de tolerancia. Lo que duele no es la traición explícita, es darte cuenta de que tu previsibilidad fue usada en tu contra. Porque quien juega limpio solo suele ser demasiado legible. Siempre reaccionas intentando resolver, siempre intentando alinear, siempre intentando preservar algo, la relación, el ambiente, la imagen, la propia identidad. Y eso crea un mapa claro de hasta dónde llegas antes de imponer, de cuánto tiempo aguantas antes de endurecerse, cuántas veces tragas antes de marcar territorio. Cuando alguien percibe eso, no necesita ser cruel, basta con ser paciente. Y quizá la parte más difícil sea admitir que nadie te engañó de verdad. No hubo un truco sofisticado, hubo observación, hubo lectura, hubo tiempo suficiente para entender que siempre elegirás el camino más limpio, incluso cuando eso te colocaba en desventaja. En ese momento, algo se rompe. No la ética, la inocencia estratégica. Empiezas a ver que seguir actuando de la misma forma no es virtud, es insistencia en un papel que solo funciona mientras el otro acepta jugar igual, y no acepta. Este despertar no te convierte en alguien desconfiado de todo el mundo, solo elimina una ilusión peligrosa, la de que la corrección personal garantiza reciprocidad automática. No la garantiza. Nunca la garantizó. Lo máximo que hace es revelar quién eres. Y lamentablemente también revela cómo puede ser utilizado. Cuando eso cae, surge una elección silenciosa. O sigues jugando limpio solo, llamando a eso carácter mientras acumulas desgaste interno. O empiezas a recalibrar tu presencia, no para volverte sucio,
sino para dejar de ser demasiado transparente en ambientes que sobreviven de la opacidad. Este es el inicio del silencio real, no el silencio resentido, sino el silencio de quien entendió que algo cambió y no lo anuncia. Aquí no nace frialdad, nace atención, y la atención lo cambia todo. Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El cansancio no viene del conflicto, viene de la contención constante. Es un desgaste silencioso, acumulado, que no aparece como ira abierta, sino como peso en el cuerpo. Empiezas a despertar ya cansado de situaciones que todavía ni han ocurrido, conversaciones imaginadas, límites ensayados que nunca llegan a decirse, una vigilancia interna continua para no bajar el nivel, para no reaccionar mal, para no convertirte en aquello que desprecias. Ser correcto en un juego sucio exige un esfuerzo doble. Necesitas controlar lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices. Tienes que filtrar impulsos legítimos, racionalizar incomodidades evidentes, suavizar molestias reales. Mientras tanto, del otro lado, nadie está haciendo ese trabajo. Nadie está cansado, porque quien juega sucio no carga con el peso de la coherencia. Existe un tipo específico de agotamiento al sostener valores en lugares donde no se respetan. No es nobleza. Es una fricción constante entre quien eres y el entorno en el que estás insertado. Cada pequeña concesión parece inofensiva de forma aislada, pero, sumadas, corroen. Empiezas a perder nitidez interna. Te vuelves más lento para percibir abusos, más rápido para culparte, más tolerante con cosas que antes no aceptarías. Y lo más peligroso, empiezas a confundir cansancio con madurez. Crees que estar siempre cansado es señal de profundidad, de autocontrol, de inteligencia emocional, cuando, en realidad, muchas veces es solo el efecto de estar sosteniéndote demasiado en un contexto que nunca te devuelve nada. Ser correcto, en soledad, exige una vigilancia moral constante. Revisas tus propias reacciones con lupa, mientras el otro actúa por conveniencia. Intentas mantener intacta la integridad, mientras el entorno recompensa a quien se adapta sin culpa. Esa asimetría drena energía psíquica, y la energía drenada se convierte en silencio amargo, no en silencio estratégico. En algún punto, el cuerpo empieza a avisar, la tensión en la mandíbula, el pecho siempre ligeramente contraído, la irritación sin un motivo claro. No es que te hayas vuelto más sensible, es que estás cansado de contenerme en lugares donde nadie se está conteniendo. El juego sucio no duele solo por lo que hace, duele porque te obliga a elegir todo el tiempo entre reaccionar y traicionarte, entre poner un límite y romper tu propia imagen de persona correcta, entre protegerte y parecer demasiado duro. Esa negociación interna constante es lo que agota, y hay una trampa aún más sutil, la identidad. Empiezas a aferrarte a la idea de ser el correcto, porque eso te diferencia. Pero esa identidad, cuando no está sostenida por una reciprocidad mínima, se convierte en prisión. Te sientes obligado a mantener un estándar que solo tú respetas, y cualquier desviación parece una pérdida de ti mismo. El problema no es la corrección, es el contexto. Los entornos sucios no cansan a quienes juegan sucio, cansan a quienes intentan limpiarlos con su propio cuerpo. Y llega un momento en que la pregunta deja de ser moral y se vuelve existencial. ¿Cuánto de ti todavía necesita ser drenado para mantener una postura que solo beneficia al otro? ¿Cuánto desgaste seguirá llamándose paciencia? ¿Cuánto silencio seguirá confundiéndose con virtud? Cuando esa claridad empieza a formarse, algo cambia. No de inmediato en el comportamiento externo,
pero sí en la disposición interna. Ya no sientes la misma obligación de sostenerlo todo. Ya no ves tanta nobleza en sacrificarse a solas. Ya no romantizas tanto tu propio cansancio. Ser correcto sigue siendo un valor, pero deja de ser una entrega irrestricta, y eso no te vuelve sucio. Te vuelve menos disponible para juegos que solo funcionan a costa de tu agotamiento. Existe un tipo de silencio que no nace del miedo, nace de la saturación. No es el silencio de quien fue callado, es el silencio de quien dejó de ofrecerse. Comienza de forma casi imperceptible. Hablas menos no porque hayas decidido actuar diferente, sino porque algo en ti perdió el impulso de explicar. Las frases largas desaparecen. Las justificaciones automáticas ya no llegan. Te das cuenta de que ya no sientes urgencia por ser comprendido por quienes nunca estuvieron realmente interesados en entender. Este silencio no es teatral, no busca enseñarle nada a nadie. Simplemente ocurre cuando la energía cambia de lugar. Antes usabas las palabras para intentar organizar el campo, para alinear intenciones, para restaurar el equilibrio. Ahora observas, y observar lo cambia todo, porque te saca del centro del esfuerzo. El otro sigue moviéndose, hablando, probando, solo que ahora ya no encuentra la misma resistencia elástica, esa que absorbía todo sin devolver impacto. Cuando dejas de explicarte, sucede algo curioso. Las personas empiezan a revelarse solas. Sin tu esfuerzo constante por suavizar, interpretar, traducir, aparece el comportamiento en bruto. Las contradicciones se vuelven visibles. Las incoherencias se acumulan. Lo que antes estaba camuflado por tu buena voluntad ahora queda expuesto por el vacío. El silencio se vuelve un espejo incómodo, y eso desestabiliza. Porque quien se beneficia de tus explicaciones depende de ellas. Depende de tu prisa por resolver. Depende de tu necesidad de mantener la armonía. Cuando ese engranaje se detiene, el juego pierde fluidez. Empiezas a notar intentos sutiles de jalarte de vuelta, preguntas vagas, comentarios atravesados, pequeñas provocaciones, no para un conflicto directo, sino para reactivar el viejo patrón, tú hablando, ajustando, corrigiendo. Pero ahora no entras, no por un cálculo frío, sino porque algo en ti ya no le encuentra sentido. Este es el reposicionamiento real. No anunciado, no justificado, no negociado. Es cuando entiendes que no todo silencio es omisión. Algunos son frontera. El cuerpo lo reconoce antes que la mente. La respiración se vuelve más suelta, el pecho menos apretado. Esa vigilancia constante disminuye. Ya no estás atento a todo por necesidad. Estás atento porque elegiste estarlo. Y eso cambia la calidad de la presencia. Y lo más incómodo para los otros, y liberador para ti, es que este silencio no pide permiso. No viene acompañado de un discurso sobre límites. Simplemente retira el acceso. Y el acceso siempre fue el recurso más valioso. No estás castigando a nadie. Estás redistribuyendo energía. Antes reaccionabas demasiado rápido. Ahora dejas espacios. Y los espacios hacen ruido. En ellos, el otro se apresura, se explica de más, se contradice. Lo que antes exigía esfuerzo analítico ahora se muestra con una claridad casi incómoda. Este silencio no es ausencia, es presencia sin concesión. No cierra puertas con rabia. Simplemente deja de mantenerlas abiertas a la fuerza. Y es ahí donde muchos se confunden. Lo llaman frialdad, distancia, cambio de personalidad. Pero no es eso. Es solo alguien que dejó de colocarse en el centro del desorden ajeno. El silencio como reposicionamiento no lo resuelve todo. Filtra. Filtra a quienes solo funcionaban mientras explicabas de más. Filtra a quienes necesitaban tu previsibilidad. Filtra a quienes confunden tu apertura con disponibilidad infinita. Lo que queda no es soledad, es espacio interno. Y el espacio interno te devuelve algo que habías perdido sin darte cuenta. Claridad sin desgaste. Existe un tipo de victoria que no da placer inmediato. No llega con la sensación de justicia cumplida, ni con aplauso interno. En realidad, incómoda, porque ganar sin público exige renunciar a algo que parecía legítimo, la necesidad de ser reconocido como quien tiene la razón. Al principio, eso duele más que perder. Sientes que podrías explicarte mejor, que podrías dejar claro lo que pasó, que podrías ordenar la narrativa para que el otro, por fin, entendiera. Existe una tentación casi moral de alinear las versiones, de poner todo en orden, de salir limpio de la historia, pero ese impulso no nace de la verdad, nace del hábito. Durante mucho tiempo, confundiste dignidad con visibilidad, confundiste justicia con aclaración, confundiste madurez con dar explicaciones incluso a quien nunca las pidió.
Solo observó, recopiló, usó. Ganar sin ser visto comienza cuando aceptas algo incómodo. No toda verdad necesita validación externa para seguir siendo verdad. Hay un duelo silencioso en ese punto, el duelo de la imagen que construiste como alguien siempre comprensible, siempre disponible, siempre dispuesto a acomodarlo todo. Esa imagen te dio pertenencia en algunos lugares, pero también te mantuvo demasiado accesible en otros. Cuando ya no necesitas probar nada, algo se quiebra, no afuera, sino dentro. Te das cuenta de que muchas discusiones nunca fueron sobre resolver algo, eran sobre controlar la narrativa. Y al salir de ellas, no ganas en el sentido tradicional, simplemente dejas de perder energía. Eso asusta a quienes estaban acostumbrados a tu presencia activa en el conflicto, porque, sin ti explicando, ajustando, defendiendo, el juego pierde equilibrio. Ya no hay oposición clara, ya no hay reacción predecible. El otro no sabe si ganó, si perdió, o si fue abandonado a mitad del tablero, y esa ambigüedad genera incomodidad. Ganar sin público es aceptar ser malinterpretado por quienes nunca tuvieron acceso real a tu intención. Es tolerar el silencio donde antes pondrías un argumento. Es soportar la incomodidad de no corregir versiones que ya no te representan. No por debilidad, por economía psíquica. Empiezas a entender que algunas personas no quieren claridad, quieren acceso. Y cuando el acceso se acaba, la curiosidad se convierte en molestia. El intento de provocación se vuelve un ruido distante. Lo curioso es que, en esta etapa, no te sientes superior, te sientes más ligero. La victoria aquí no es moral, es estructural. No estás por encima del juego, simplemente ya no estás disponible para él. Esto exige madurez porque no ofrece recompensa inmediata. No hay confirmación, no hay disculpas, no hay reconocimiento explícito. Solo hay un silencio interno distinto, menos tenso, menos vigilante. Empiezas a notar algo que antes era imposible. Muchas batallas solo existían porque insistían en participar en ellas con buena intención. Cuando te retiras, no queda vacío, queda realidad. Algunos se alejan, otros intentan un acercamiento confuso. Algunos te etiquetan como frío, distante, diferente. Pero llega un punto en el que esas lecturas ya no te atraviesan, porque ya no construyes tu identidad a partir de la mirada de quien solo te veía mientras te explicabas. Ganar sin ser visto es un tipo de madurez solitaria, no en el sentido de aislamiento, sino de soberanía interna. Empiezas a elegir dónde se posa tu energía, con quién vale la pena hablar, dónde el silencio protege más que la palabra. Y eso no te vuelve inaccesible, te vuelve selectivo. En el fondo, este es el giro más difícil. Entender que no es tu función ser entendido por todos, ni ser justo a los ojos de quien actúa de mala fe. La victoria real no ocurre cuando el otro se da cuenta. Ocurre cuando ya no necesitas que te des cuenta. Y a partir de ahí, algo se reorganiza. El cuerpo se relaja. Las decisiones se vuelven más simples. El ruido disminuye. No ganaste porque fuiste más listo. Ganaste porque dejaste de ofrecerte como campo de disputa. Y eso, incluso sin público, lo cambia todo. Llega un punto en el que entiendes que nada de esto era sobre vencer a alguien. Era sobre dejar de perderte. No te volviste más frío. Te volviste menos disponible para entornos que exigían tu integridad como moneda. Menos dispuesto a explicar lo obvio. Menos inclinado a cargar solo con el peso de reglas que solo tú respetabas. El silencio que quedó no es vacío. Es espacio reorganizado. No sirve para castigar a nadie. Sirve para recordarte que no toda reacción es necesaria, que no toda verdad necesita ser defendida, que no toda batalla merece presencia. Algunas cosas solo siguen existiendo porque insistes en sostenerlas con energía, atención y esperanza. Cuando retiras eso, no queda caos. Queda lo que siempre estuvo ahí. Tal vez algunas personas se alejen. Tal vez otras intenten jalarte de vuelta al papel antiguo. El comprensivo, el accesible, el que siempre explica. Y tal vez sientas, por momentos, ganas de volver. No por debilidad, sino por costumbre. Pero algo ya cambió. Te das cuenta cuando estás a punto de traicionarte en nombre de la armonía. Te das cuenta cuando el silencio protege más que la palabra. Te das cuenta cuando ganar no tiene nada que ver con ser visto. Y eso no te hace inmune al dolor. Te hace menos rehén de él. Al final, la frase no es sobre que ellos jueguen sucio. Eso siempre pasó. El verdadero giro es entender que ya no necesitas anunciar cómo juegas.
Ganas en el instante en que dejas de ofrecer explicaciones a quien solo quería acceso. Ganas cuando eliges la presencia con criterio. Ganas cuando el silencio deja de ser ausencia y se convierte en posición. Y quizá esa sea la pregunta que quede resonando después de que todo termina, sin respuesta inmediata, como debe ser. ¿En qué lugares de tu vida todavía estás jugando limpio, solo? Deja esa pregunta abierta. Funciona mejor en la oscuridad. Antes de terminar, necesito decir algo que no cabe en la teoría. Yo ya estuve exactamente ahí, en ese lugar donde empiezas a desconfiar de tu propio silencio, donde te preguntas si te estás volviendo demasiado duro, demasiado distante, demasiado diferente, cuando en realidad solo estás cansado de explicarte ante quien siempre supo lo que estaba haciendo. Recuerdo una noche en particular. No fue un gran colapso, fue peor, fue tranquilo. Releí una conversación antigua, ya fría, y me di cuenta de que en cada punto decisivo yo había elegido ser comprensivo y el otro había elegido ser conveniente. No había un villano claro, solo un patrón, y por primera vez no sentí rabia. Sentí algo más honesto, vergüenza de cuánto había cedido sin darme cuenta. No cambié al día siguiente, no hice ningún discurso, no corté a nadie de forma dramática, simplemente dejé de ofrecerme, y eso cambió más cosas de las que cualquier confrontación habría cambiado. Si llegaste hasta aquí, sé una cosa sobre ti. No estás buscando volverte frío, fuerte o dominante. Estás buscando lenguaje para algo que ya estaba ocurriendo dentro de ti, pero que nadie nunca supo nombrar sin simplificarlo. Gracias por quedarte. De verdad, este tipo de contenido no se consume por curiosidad, se atraviesa por reconocimiento. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, la parte inevitable, y prometo no romantizarla. Si este video puso palabras donde antes solo había peso, si te viste reflejado en algún momento que te dio ganas de pausar, entonces suscríbete. No porque ayude al canal, sino porque el próximo video no va a ser más ligero, va a ser más preciso. Da like no por validación. Dalo porque eso empuja este tipo de conversación hacia quienes también están cansados de consejos fáciles. Y comenta si tiene sentido para ti, no para exponerse, sino para marcar presencia. A veces escribir una frase corta ya es una forma de dejar de jugar limpio a solas. Los próximos videos no te van a enseñar a vencer a nadie, te van a ayudar a dejar de perderte. Y eso, al final, es la única victoria que no pueden quitarte. Nos vemos en el próximo silencio.